buenas. Bienvenidos de nuevo a este su programa de entrevistas en el canal Aquí Radio y Ahora Televisión. Estamos, como siempre, en la biblioteca del Centro Universitario CEDEU, en su campus universitario en Madrid, en la calle José Picón, número 7. Hoy tenemos como invitado a una persona que lleva más de 20 años en medios de comunicación, como La Razón, El Confidencial, el programa de Ana Rosa y otros muchos. Actualmente está como presentador en un programa recientemente inaugurado en Canal 4, Código 10. También está como colaborador lleva el tema de sucesos y tribunales, y como tertuliano en el programa En Boca de Todos, y también es contertulio en Herrera en COPE con Carlos Herrera, y los sábados en el programa de Cristina López Liching por la mañana. Estamos hablando de Nacho Bot, periodista, escritor y criminólogo. Muchísimas gracias, Nacho, por estar aquí hoy con nosotros. Gracias, Javier, por invitarme. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, insisto, por estar aquí. También escribes en prensa, en El Debate, y además has sido productor del programa ¿Dónde está Marta? En Netflix. También has sido productor en un programa que hubo en su día en Televisión Española relativo al robo del Códice Calistino. Y por si fuera poco, también, que a ver de dónde sacas tanto tiempo, eres escritor, que si me lo permites voy a leer los libros que has escrito. La verdad está equivocada, Sé que estás viva, El candidato, y otro libro que tenemos aquí recientemente publicado, que se llama El superviviente, que es un true crime literario basado en hechos reales, sobre lo que parece ser ha sido el último asesinato en serie aquí en España, en Burgos concretamente, del que luego te parece hablaremos. Antes de nada, felicitarte por el nuevo programa, junto con David Alemán, que lo presentas los martes a las 11 menos 10, creo que es, en Código 10. ¿Qué expectativas tenéis con este programa, que por cierto me consta que está siendo un éxito de audiencia? Sí, bueno, el programa es Código 10, los martes a partir de las 11 menos 10 en 4. Es un programa diferente que no hay en la parrilla de televisión actual, donde lo que hacemos son pequeños documentales. La forma de contar está cambiando en el mundo. Hay mucha red social, mucho vídeo, mucha plataforma, y la televisión, que era antes el medio de comunicación de masas porque no había otras competencias, está perdiendo afluencia de público y se está disgregando en otras cosas, en otras plataformas. Y lo que estamos haciendo es, por ejemplo, hacer pequeños documentales de media hora, 40 minutos, sobre uno o dos casos en el programa, y luego los comentamos. Pero es plantear documentales dentro de televisión que nos están haciendo. Nacho, mucha gente, no todo el mundo sabe que tú has empezado en medios de comunicación, en la radio, en un programa de humor. Sí. Era joven entonces. Sí. Y hay mucha gente que le puede sorprender porque, por desgracia, muchas de las cosas que tratas ahora mismo no dan risa. ¿Cómo se ha producido ese cambio? Bueno, la vida te va llevando. Yo estudié periodismo en la Facultad de Ciencias de Información de Madrid. Empecé a hacer radio, al principio eran programas universitarios, luego salté, me dieron la posibilidad de hacer humor, y hubo un momento dado, en torno a los 29 o los 30, que salté al mundo de los sucesos y me pareció apasionante. Narrar historias reales de lo que sucede y tratar de contarlas bien me pareció interesantísimo. Aparte que el periodismo de sucesos es uno de los más difíciles que hay, porque tienes que contar lo que nadie te quiere contar a ti, y averiguar lo que pasa para poderlo luego transmitir es complicadísimo. Nacho, vamos a ver, tú eres una de las personas más conocidas de este país. En sucesos, dices. Bueno, eres una de las personas más conocidas de este país. Porque tú has entrado en todas las casas, o bien a través de la televisión o a través de la radio, has entrado en muchísimos hogares. Pero tú eres una persona que cuando entras no es igual que a lo mejor un político que causa repulsión o admiración, o como una persona que es un cómico que genera risa. En tu caso concreto, eres una persona que tú como pareces, hay como un halo de seriedad, un halo de silencio, no de drama, porque tú en el fondo vienes a ser un poco la cara del crimen, eres un profesional del crimen. ¿Esto lo llevas con naturalidad o te llega a incomodar en algunas ocasiones? No, con absoluta naturalidad. Hay gente a la que no le caigo bien, habrá gente a la que le caigo bien, esto nos pasa a todos. Tengo mis errores, el error es inherente al ser humano y cometeré mis errores y eso provocará algún rechazo. Pero no, yo creo que la vida de una persona que tiene cierto carácter público, como soy yo, uno tiene que ser amable.
Y ser amable significa que cuando te paran por la calle saludes amablemente, que pierdas un rato de tiempo con las personas que te han saludado si puedes, yo lo hago habitualmente, que si te piden una foto te la hagas, y que seas regalar sonrisas creo que es algo que estamos perdiendo y que creo que es importantísimo. Pues no se estila mucho, no te creas. Pocas personas en este país habrá que haya visto a través de informes forenses, de sumarios policiales, de diligencias de instrucción, jurídico-penales, vídeos, fotos, las barbaridades que tú has visto. Que seguramente trato de olvidarlas todas, ¿eh? Que seguramente a muchas personas no solamente le quitaría el sueño, sino que probablemente tendrían que necesitar asistencia psicológica. Una persona como tú, en este caso, hay quien se puede preguntar, ¿se puede disfrutar con esa profesión? Que como nos has dicho ya, tú en tu caso es tu profesión y la asumes y disfrutas con ello. Pero ¿es fácil de encajar eso? A ver, lo primero que te quiero decir, yo cuando cojo un sumario, recibo un sumario, normalmente la parte de las fotografías en las que hay cuerpos las intento pasar lo más rápido posible sin fijarme. Sí me interesa muchísimo leer los informes de autopsia. Con el tiempo he aprendido que la autopsia es lo más importante de un sumario en una investigación criminal, porque la autopsia te da las claves de cómo se ha muerto y cómo, en función de cómo haya sido la muerte, se incluye la alevosía, se incluye el ensañamiento y eso te da una calificación penal. Si hay alevosía, estamos hablando de un asesinato. Si hay ensañamiento, estamos hablando de un asesinato. Si no existe eso, estamos hablando de un homicidio. Luego hay que ver las otras circunstancias. Pero la autopsia es una de las claves a la hora de estudiarse un sumario para podérselo contar al público. Luego, ¿estoy cómodo o no? Insisto, las partes desagradables de las fotografías las paso rápido y tengo una ventaja, que es que olvido con una facilidad extrema, no se me queda grabado nada, que no sean datos. Y a partir de ahí yo trabajo las investigaciones en base a esos sumarios. Lo que quiero es contar la verdad. ¿Sabes? El periodismo tiene que contar la verdad, ya sea político, sea deportivo, sea de sucesos, sea de tribunales, sea de corrupción. Y yo creo que el público tiene derecho a conocer la verdad de las cosas. Creo que somos un poder importante para evitar que se genere corrupción, por ejemplo. El periodismo es prevención primaria en criminología. Si tú empiezas a publicar noticias de un determinado partido político o de un diputado o de alguien con responsabilidad política que se está corrompiendo, eso sirve como alarma para el resto de políticos. No lo hagáis porque podéis ser portada del periódico. Y ya no solo te llevas la potencial condena penal, sino que te llevas la potencial condena social. Pero cuando tratas casos tan crudos, tan emocionalmente que pueden llegar a hacer daño, ¿cómo se consigue separar el Nacho Abad humano de carne y hueso del Nacho Abad profesional, el periodista? No es fácil, no te engaño, no es fácil separarlo, pero yo cuando me preguntan esto, yo devuelvo la pregunta y te hago unas reflexiones. Tú imagínate el médico que opera a vida o muerte a un paciente por primera vez en la vida y se le muere. Pues tendrá un dolor inmenso en las siguientes horas, pero cuando llevas 1000 operaciones a vida o muerte de un corazón, yo creo que de alguna manera la piel se hace un poco gruesa y es más sencillo. Yo llevo 23 años, 24 años haciendo periodismo de sucesos y lloro. Hay veces que lloro, hay veces que lo paso fatal, pero de alguna manera consigues poner barreras para que cuando llegues a casa tu familia no se vea salpicada de esa parte de trabajo que tú tienes y puedas ser feliz con tu familia. Y hablando de familia, en tu caso lo tienes más complicado porque tu mujer también se dedica prácticamente a lo mismo, con lo cual... Sí, bueno, ella es abogada penalista. Sí, lo sé. Una de las mejores que hay en España. Sí, también lo sé. Es abogada penalista y hablamos mucho de derecho en casa, hablamos de casos, pero tenemos una vida personal muy divertida y muy entretenida. Dentro del periodismo, acabas de sacar ahora el tema de lo de decir la verdad. Dentro del periodismo de investigación, ¿dónde está esa línea roja entre lo que es la información y el sensacionalismo? ¿Y quién lo marca? Quiero decir, ¿es el propio periodista, es el director del programa, es la propia cadena, es la línea editorial del grupo al que se pertenece? No es una pregunta fácil de contestar. A ver, cuando tú te enfrentas a un caso y en ese caso la causa, imagínate, hay una persona fallecida y por un lado es drogodependiente
y por otro lado tiene antecedentes por robo, por ponerte una cosa, tú puedes dar la información, dando toda esa información o no, o imagínate que es seropositivo, y entonces tienes que contar los datos exactos y justos, no todos. Es decir, si ha muerto porque es drogodependiente, te ahorras si tiene antecedentes, o si es seropositivo porque ha muerto por drogodependiente. Los otros no son importantes para la información. Sin embargo, si ha muerto en una reyerta entre bandas de ladrones, tendrás que decir que tiene esos antecedentes y evitar los otros datos. Estamos en una época en la que hay una cosa que se llama el clickbait, que es el titular sensacional. Luego te voy a preguntar sobre eso. Si hablas de palabras de sexo, si exageras, la gente toca, y luego cuando te encuentras la información desarrollada ves que no dice nada. Yo pico también en cosas así. Y esto ya va en la responsabilidad personal. Yo no me gusta exagerar y quiero que mi nombre se identifique con credibilidad. Y por tanto, mis titulares suelen ser... O sea, yo suelo medir lo que digo en el titular para que luego se corresponda con lo que hay en el cuerpo del texto. O en el cuerpo del vídeo, o en el cuerpo de la noticia. Todos cometemos errores y habrá algún error en ese sentido, ¿no? Pero insisto que la mesura es lo más importante. Y luego, individualmente, mira, yo tengo un hermano psicólogo que me dice que dentro de uno mismo hay un yo víctima y un yo inquisidor. El yo víctima es el que se justifica todo el rato, mira lo que me han hecho, yo soy el pobrecito, y yo ese no lo tengo. Yo tengo un yo inquisidor, que es que cuando meto la pata es como un águila que se me agarra en la espalda y yo muevo la espalda así para que se suelte el águila y no se suelta. Entonces lo paso fatal y no duermo. Entonces yo lo que quiero es dormir bien todas las noches y estar orgulloso de lo que hago. Por eso con los años cada vez mido más. Y aún así, insisto, no somos perfectos. Y el error lo podemos cometer todos en cualquier momento. ¿Y ha habido algún caso concreto que tú hayas tenido en tus manos, que lo hayas visto que es objetivamente cierto, pero que tu ética, como bien acabas de decir, hayas dicho, no, en esto no quiero entrar? Tú de motu propio, sí. Sin que nadie te diga nada. Sí, pero no te lo quiero contar. No, yo no te pregunto que me lo digas, Dios me libre. Pero sí que ha ocurrido, ¿verdad? Sí. Y otra pregunta, con respecto al tema de los medios de comunicación. Hoy en día estamos viviendo un momento en el que la teoría de la cancelación, lo políticamente correcto, es muy importante. Una persona como tú, que estás tan expuesto al público, ¿te afectan las críticas cuando te llegan? Claro. ¿Afectan? Sí, lo que pasa es que aquí nos movemos en aguas pantanosas también. Me afectan las críticas, algunas tienen razón y otras no. Las que tienen razón las asumo como tal. Y las que no tienen razón te hacen daño igual. ¿Y alguna vez has recibido alguna llamada de arriba que te hayan dicho, o bien directamente, o ven al despacho y hablar de esto hemos empezado con ello, pero por lo que sea, sin darte mayores explicaciones, se quita de parrilla sobre este tema, no se va a poder volver a hablar? Si me lo quieres contestar. Vamos a la siguiente. Bien, tú conoces a muchos policías, muchos guardias civiles, policías de otros países. No te creas que conozco a tantos, ¿eh? Bueno, pero te conozco a ti y pocos más. Bueno, pero tienes experiencia porque has trabajado con muchos sumarios, has leído muchísimas diligencias policiales, has contrastado con policías de otros sitios, casos incluso internacionales. ¿Estás de acuerdo cuando se escucha, algunas fuentes dicen y aseguran que en el tema criminalístico y sobre todo en resolución de asesinatos, la policía española es una de las más prestigiosas del mundo? Esto te lo puedo asegurar. Pero no solo la Policía Nacional. Yo creo que la Policía Nacional es fabulosa, creo que tiene una capacidad de investigación y que es ejemplo para el resto del mundo, pero creo que también la Guardia Civil. Creo que la Guardia Civil lo es también. ¿Y crees que tienen los medios y materiales que necesitan verdaderamente? No. Creo que falla un montón de cosas. Hay atascos en los laboratorios de criminalística de la Guardia Civil, hay atascos en los laboratorios de policía científica de la Policía Nacional, hay momentos que faltan reactivos, hay determinados coches que no van, creo que se han comprado coches eléctricos en la Guardia Civil que no tienen dónde cargarlos. Creo que es un desastre. Hay cosas que son un desastre y que ¿sabes cómo se maneja bien una plantilla? Una plantilla se la maneja bien con motivación. Sin duda. Si no hay motivación, esto es dificilísimo. Sin duda. Yo lo noto en las redacciones en las que trabajo. Si la gente con la que trabajas está a gusto, está motivada, está reconocida, la productividad aumenta.
y yo creo que el trato que recibe Policía y Guardia Civil es muchas veces francamente mejorable. Ellos dicen que más de 42 años, yo creo que son 46. Pero bueno, vamos a hablar de un caso muy especial para ti, que es el caso Marta del Castillo. Con el tema del Marta del Castillo, nadie como tú sabe, yo creo que nadie sabe lo que sabes tú. De hecho, fuiste productor con Netflix en el programa, en la serie ¿Dónde está Marta? Con respecto a ese caso, hay mucha gente que piensa que la legislación española es demasiado laxa con los delincuentes, con los criminales, porque con la ley en La Habana ha sido incapaz de saber todavía dónde está esa pobre chica. ¿Crees que es necesario modificarla y, como dicen algunos, ampliar la capacidad, por ejemplo, de los fiscales, como ocurre en Estados Unidos? A ver, es que son muchas cosas en una misma pregunta. Hice el documental de Netflix, produje junto a Cuarzo el documental de Netflix, Marta del Castillo, de 3 capítulos, que yo a los que no lo hayan visto les invito a ver, porque reabrimos la investigación, cosa que en España no es habitual, que periodistas de este país consigamos reabrir una investigación que ya más o menos estaba cerrada. Que no se haya dicho la verdad dentro del caso Marta del Castillo, y cuando me encuentro a la gente en Sevilla, sobre todo, que me paran y me dicen: oye, ¿cómo la policía no le ha conseguido sacar la verdad a 3 niñatos? Que te vienen a sugerir que por qué no les han dado 4 guantazos para que canten. Eso está prohibido, no se puede hacer, es ilegal, es delito, por tanto no se puede pegar a nadie. ¿Qué es lo que te vienen a sugerir? ¿Cómo no se le saca la verdad a 4 niñatos? Sacarle la verdad es está claro. Sacarla como hay que sacarla. Lo entiende todo el mundo. Dicho esto, no creo que haya que cambiar la ley para averiguar, para resolver el caso de Marta del Castillo. Creo que el caso de Marta del Castillo, dentro de que tenemos la Policía Nacional, insisto, una de las mejores policías del mundo, fue un error policial en su inicio. Y fue un error policial en su inicio porque al padre de Marta del Castillo, cuando fue a denunciar, hubo un policía, uno, no la corporación, uno, le dijo: váyase a casa, su hija estará de marcha, estará por ahí con las amigas, bebiendo. Ese es un error. Ese es el principal error del caso Marta del Castillo, esa frase. Pero fue un error que el grupo de homicidios no cogiese el caso en las primeras 24 horas, ni siquiera en las 48 horas primeras, y que fuese el grupo de menores el que se encargase de una investigación por desaparición que desde el primer momento, en vez del GRUME, tendría que haber cogido el grupo de homicidios de Sevilla, mucho más experimentado. Y fue un error que cuando bajó la Comisaría Central de Policía Judicial, el grupo de homicidios de la Comisaría Central, a prestar colaboración, al final se tuviesen que ir de Sevilla y se quedó solo investigando el caso Sevilla. Ese fue el error. Hay casos en los que las desapariciones, las investigaciones tienen que empezar desde el minuto 1 y se estropea una investigación si no se investiga desde el minuto 1. Y luego, si tú ves el documental, ves los agujeros de la investigación del caso de Marta del Castillo. Pero hay agujeros que uno no se explica. Si Francisco Javier Delgado dice que en la noche del crimen fue a un bar y después de ese bar se fue a otro bar a tomar una copa, trabajó en su bar y se fue a tomar una copa, lo lógico es que tú vayas al segundo bar como policía a comprobar si lo que te ha dicho es verdad o no. Y cuando le preguntan en el juicio: ¿ustedes lo comprobaron? No. Y dices: ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser que ese trabajo policial no se hiciese? Entonces yo creo que la investigación que la llevó una jefa del GRUME fue una investigación francamente deficitaria. No digo que no se esforzasen, no digo que no lo intentasen, digo que no funcionó, que a lo mejor no tenían ni la experiencia ni la capacidad para hacerlo. Y Nacho, de las 7 versiones o vías que se creen más o menos, tú, que insisto, nadie como tú sabe de este caso, por desgracia, no por desgracia que sepas tú, entiéndeme, sino por lo que lógicamente... ¿Quién crees? ¿Miguel Carcaño? ¿Tú te inclinas? ¿No? No. Pero también te digo, creo que ni la propia policía cree que fuese Miguel Carcaño. O sea, yo creo que dentro de la investigación policial tienen la sensación todos de que el hermano de Miguel Carcaño tuvo una implicación mayor. Él salió absuelto, las cosas como son, no se le pudo, por encubrimiento tú no puedes condenar a un tipo que es un hermano, porque es impune el encubrimiento entre familiares. Pero lo cierto es que yo tengo la sensación de que también el hermano de Francisco Javier pudo tener una participación más grande. Te pongo un ejemplo. Mira, Miguel Carcaño da una última versión en la que dice que es Francisco Javier Delgado el que mata a Marta del Castillo.
Y él explica por qué. Por primera vez explica por qué. Y dice, mira, yo llego a casa con Marta del Castillo, lo cierto es que me había comprado una cámara de fotos, me había comprado un ordenador, una PlayStation. Bueno, se las había pedido al banco y yo pensé que eran gratis, pero empezaron a cobrarme letras. Y no tenía dinero en el banco. Esto lo dice y dice que llega a casa, que su hermano está tendiendo ropa, que le llama, Marta se queda en la primera habitación a mano derecha, va hasta el final de la habitación, allí discuten porque no tiene dinero para pagar la hipoteca y le persigue el hermano por el pasillo hasta que lo coge, que se está intentando escapar porque le va a dar una paliza, y Marta, cuando le está dando una paliza, entra en medio de la pelea y con una culata de una pistola le revienta en la cabeza y la mata. Y mi mujer me ha explicado siempre una cosa, me dice, lo que dice el Tribunal Supremo es que una versión puede darse por válida si los elementos periféricos que son comprobables dan la razón en esa versión. Y dije yo, pues yo no puedo comprobar si la mataron con un culatazo y no puedo comprobar si lo que dice Miguel de la pelea con su hermano es verdad o no, porque es versión de uno contra la versión del otro. Pero sí puedo comprobar si compró una PlayStation, un ordenador, una cámara de fotos y si no podía pagar la letra. Y esto no lo había hecho nadie. No lo habían hecho los investigadores. Conseguí, a través de Antonio, que nos diese un permiso notarial Miguel Carcaño para acceder a sus cuentas bancarias para comprobar esos datos, para ver si eran verdad o no. Son datos periféricos que podrían corroborar su versión. Conseguimos un papel, fuimos al banco, el tipo del banco nos dijo, no, con un papel firmado no me vale, necesito un notario. Contraté un notario que iba a ir a la cárcel, Miguel se echó para atrás, pero al final, mientras que le volvíamos a convencer y no le volvíamos a convencer, conseguimos entrar por otro lado dentro de la información bancaria de Miguel Carcaño. Fue a través de la abogada de Antonio del Castillo, conseguimos recibir la información bancaria y cuando la conseguimos, que nos la dio el propio tribunal, me pongo a analizarlo y había una falsificación de un contrato de Miguel Carcaño, un contrato falso, para justificar, porque había un contrato falso y una vida laboral falsa, porque habían pedido un crédito para comprar una casa. Miguel Carcaño tenía una casa con su hermano. Descubrimos que el hermano tenía deudas de un usurero que tenía que vender inmediatamente la mitad de su casa porque si no le iba a destrozar económicamente. Francisco Javier le vende la mitad de su casa a Miguel Carcaño, que no tiene trabajo. ¿Qué banco en España le da una hipoteca a un tío que no tiene trabajo? Clarísimo. Y lo sabía su hermano sabía perfectamente que Miguel Carcaño no trabajaba. Aquí hay una falsificación de un contrato y una falsificación de una vida laboral y al final Francisco Javier le vende la mitad de la casa a Miguel Carcaño pide el préstamo, se lo da el dinero que le corresponde a su hermano que soluciona sus deudas, pero él se queda con la losa de pagar una hipoteca sin tener trabajo. Con lo cual empieza a tener trabajo de limpiador, pero no le llega. Con lo cual la primera letra la paga, pero la segunda letra no tiene dinero para pagarla. Claro, si va justísimo para pagar la letra y tú te has comprado una cámara, te has comprado un ordenador y una PlayStation, al final no puedes pagar la letra. Oye, y a lo mejor el banco se va a dar cuenta de que esto es una estafa. Se van a dar cuenta de que hay una vida laboral falsa, de que hay un contrato de trabajo falso, y eso es falsedad, un delito de falsedad en documento público, la vida laboral. Y a lo mejor le salpicaba al hermano. Con lo cual, al averiguar todo eso, en realidad averiguas el móvil. Averiguas el móvil del crimen. O presuntamente el móvil del crimen. ¿Qué ha pasado con todo eso? Que al final la justicia se ha enterado por nosotros y a través del documental de toda esa información, hemos ido avanzando, pero el juez ha paralizado la posibilidad de seguir investigando a Francisco Javier Delgado. Es decir, la policía dijo, esto es verdad la información que aportan, pero lo cierto es que queremos seguir investigando a este hombre. ¿Nos deja usted? No, ha sido absuelto. No puede seguir siendo investigado. Terrible. Voy a hacerte una última pregunta sobre este caso porque además me consta que en algún sitio he leído que habías dicho tú que era el caso de tu vida. Sí, y no hace mucho te vi también... En el propio documental de Netflix lo digo. También vi hace poco, creo que me lo mandaron además cuando yo sabía que te iba a entrevistar, un dúplex en el que entra también el padre de Marta del Castillo y tú te emocionas mucho, se te ve muy emocionado al hablar con él. La pregunta del millón, ¿crees que alguna vez, de una puñetera vez, y perdón por la expresión, sabremos de dónde está el cuerpo de esa cría? Mi deseo dice que sí, ojalá lo supiésemos y lo supiésemos o ahora, mañana, pasado, pero no te puedo, es que no puedo saberlo. O sea, mira, igual que me dice mi mujer,
Cuando me viene un cliente al despacho, yo nunca le prometo resultados, le prometo el mejor trabajo. Todos aquellos abogados que te prometen que te van a conseguir la absolución, mienten. Mienten porque no lo saben, no lo saben. Sí. Te pueden prometer, oye, mira, yo tengo esta línea de trabajo, creo que lo puedo conseguir, creo que puedo ir por aquí, por allá, pero no te puedo prometer un resultado porque no está en mi mano prometer un resultado. Yo no puedo prometer que se vaya a encontrar a Marta del Castillo, ojalá lo pudiese prometer. No sé si va a ocurrir siquiera nunca, pero sí puedo prometer algo, y es yo voy a estar con la familia todo el tiempo que lo necesiten, impulsando nuevas líneas siempre que se nos ocurra algo para buscarla. Pues es de agradecer. Gracias, Nacho. Vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de temas un poquito más amables, siendo yo. No, tienen que seguir hablando de temas de delitos y de cosas desagradables, sí, claro, pero un poquito más agradables. Venga. Vamos a hablar ahora de un tema que está muy candente en ciertos ámbitos. Y es ¿tú de verdad crees, como algunas asociaciones, Policía Siglo XXI y otros muchos políticos también, Vox y otros muchos que están diciendo que España está entrando en una dinámica de incremento de delincuencia que empieza a ser preocupante, o crees que son gritos de alarma interesados? Yo creo que la delincuencia está aumentando en nuestro país. Creo que estamos exportando, pero que le está pasando a todos los países, ¿eh? Es decir, estamos en una sociedad más globalizada, donde hay muchísima más inmigración muy buena e inmigración muy mala. Las maras y las bandas latinas estaban antes en sus países y han venido a nuestro país, por ejemplo. Y eso genera muchísima inseguridad. Y creo que el nivel de delito está aumentando también porque de alguna manera las expectativas que tiene la juventud de conseguir el éxito son unas, y cuando el éxito no se puede conseguir de una manera legal, pues hay gente que intenta conseguirlo de una forma ilegal. Entonces yo creo que habría que invertir mucho más en seguridad, en policía y en Guardia Civil, sí, sí. Y una pregunta, Nacho, ahora que sacas tú el tema de las bandas latinas. Pero primero, ¿tú cómo las llamas? ¿Bandas latinas o bandas juveniles violentas? Digo esto porque los que nos están viendo a lo mejor piensan que es una tontería, una broma, pero no lo es. Es un tema político. Es un tema político porque yo aquí he entrevistado a varias personas también relacionadas con esto, jueces, incluso al presidente del Movimiento por la Intolerancia, que estaba también muy preocupado por esto. Sin embargo, hay partidos políticos en los que abroncan a ponentes en comisiones en los cuales las llaman bandas latinas, porque eso dicen que es racismo. Es algo que no se entiende. Bueno, pero tú mismo lo acabas de decir. Yo las llamo bandas latinas. El tema de las bandas latinas. Pero también te digo, por ejemplo, hay una discusión muy grande sobre si hay que decir la nacionalidad o no de las personas que cometen los delitos. ¿Y tú, por tu experiencia, qué opinas sobre eso? Yo la digo. Pero te digo, hay veces que se acusa desde determinados ámbitos que no. Por ejemplo, te voy a decir, recientemente la Casa de los Horrores de Colmenar Viejo se decía que eran personas de origen árabe. ¿Qué narices origen árabe? Españoles de toda la vida. Pues hay que decirlo, porque hay gente que lo utiliza en el sentido contrario. Pero si son árabes, se dice que son árabes. No hay ningún problema. Es decir, ¿por qué hay que mentir? Es un dato más. Es un dato más. Entonces yo estoy a favor de decir las nacionalidades. ¿Y tú crees que es bueno utilizar la delincuencia, algo tan serio que nos afecta a todos, como arma política? Yo es que estoy tan en contra de la política en general, tengo tal decepción con la política de este país. Y otra pregunta, y con esto acabamos también. ¿Crees que en España llegaremos a ver zonas no-go? Es decir, para el que nos está viendo, zonas no-go son aquellas zonas en las cuales la delincuencia ha cogido tanto auge que, por desgracia, lo que son el Estado de Derecho, policía, guardias civiles y demás, se les quita del medio y empiezan a mandar las propias bandas organizadas delictivas. ¿Crees que llegaremos a ver esto en España? ¿Tú crees que no las hay ya? Yo te pregunto a ti. Si no, paso a la siguiente pregunta. Te voy a decir una cosa. Yo te voy a contestar, pero cuando acabe el programa. Yo soy muy friki. Cuando voy a Nueva York, lo primero que hago es visitar el Bronx. Antiguamente no se podía ver el Bronx. Sí, a mí me fascina. Me parece aparte tiene una historia en pintadas y murales brutal. Muchos de asesinatos. Las pintadas, muchas tienen que ver con asesinatos. Yo creo que ya hay sitios en España donde si entras no sales. Otra pregunta un poco delicada. ¿Cómo es posible que después de los miles de millones de euros que nos hemos gastado, hemos cambiado el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hemos involucrado a todas las administraciones públicas, tanto del Estado como las comunidades autónomas, ayuntamientos, ONGs, y somos incapaces de acabar con las agresiones a mujeres? ¿Qué es lo que falla? Bueno, a mí lo primero que me parece falla es la ley del sí, solo sí es sí. Eso está claro. Entonces es un error básicamente en datos, por las escarcelaciones que ha habido de tipos
condenados por agresión sexual. Creo que la pornografía accesible a todas las edades a través de Internet está haciendo muchísimo daño, te lo dicen todos los expertos. Y creo que las nuevas generaciones creo que falta educación en las nuevas generaciones. Es decir, yo cuando era joven, cuando era no, y ahora no es no. Y aparte es que luego hay drogas y te encuentras a gente a la que drogan para poder agredirla sexualmente y se vanaglorian y lo graban. Y lo graban. Y lo publican. Pues sí, encima lo publican. Es que no lo puedo entender, pero es que también juegan a... Hoy veía unas imágenes de un tipo que está en el hospital porque jugaban a estrangularse y a perder la conciencia. Y dices, ¿pero cómo puede ser? Y hay competiciones, además. ¿Pero cómo puede ser? Veía un vídeo, recuerdo que una violación y un asesinato en Alcalá la Real, en la que dentro del sumario hay un vídeo en el que el asesino cogía a una chica, la chica se dejaba y la asfixiaba y entonces se reían todos y le preguntaban cuando se despertaba, ¿qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Horas después murió una niña. Increíble. A mí me preocupa, creo que mucho tiene que ver con la educación que damos los padres a los niños. Yo recuerdo que mis padres estaban permanentemente pendientes de mis hermanos y de mí. No sé si a lo mejor la falta de tiempo que tenemos ahora los padres implica que les estamos dejando mucha más libertad. A mí un profesor me reñía en el colegio y la que me caía era brutal, tuviese el profesor razón o no. Pero ahora tiene problema el profesor. Ahora tiene un problema el profesor, sí. Ahora va el padre sí. Entonces, todo esto ha cambiado tanto. A mí me gusta ser estricto en mi casa con mis hijos y que sepan lo que vale el dinero no se regala, tienes que trabajarlo. El esfuerzo. Y no es papá, dame 50 euros, que esto no es ningún esfuerzo, no lo trabajas. Pero creo que estamos perdiendo mucho de eso. Vamos a ir acabando. ¿Qué opinas, qué les tienes que decir a estas personas que creen firmemente que estamos en un sistema que protege más al delincuente que a la víctima? Es más, que el sistema ampara más al primero, que es una falsa percepción o que hay algo de cierto. Bueno, creo que hay algo de cierto en la ley del menor. Hay muchísimos menores de edad que ya le dicen a la propia policía y que soy menor, a ver qué vas a hacer. O que cuando cometen los delitos saben que son menores y de los beneficios que pueden tener por ser menores. Incluso que se aprovechan de la ley en ese sentido. Hay organizaciones criminales que utilizan a menores para cometer sus delitos porque saben que la represalia y el nivel de represalia es muchísimo menor. No sé qué decirte, Javier. Y sobre el tema de las causas de los delitos que hemos estado hablando ahora. En este libro tuyo hablas de, entre otras cosas, que yo lo recomiendo, es un libro además muy ágil de leer, hablas de que siempre hablamos de la razón, pero que somos seres animales emocionales. Y tú hablas de que las personas pueden cometer delitos por cualquier cosa. Sí, es más, que hay gente que hasta les gusta matar. Sí. De verdad, como dices, es muy común el que muchos de los crímenes que se cometen es por celos y envidia. Sí. Así de claro. Celos y envidia. Un tipo de homicidios que se ha jubilado, ha pasado a segunda actividad, me decía, yo he visto un asesinato por medio limón. Mató uno al otro porque le había quitado medio limón. En el libro, el protagonista malo del libro, Ángel Ruiz, mata, demostrado, a una mujer. Sí. Y durante mucho tiempo está impune hasta que llega un guardia civil que se llama Abel Amado, amigo mío, investigador de homicidios, y lo digo porque está fallecido, si no, no lo diría, tristemente fallecido, me acuerdo mucho de él. Abel averiguó que este tipo había matado a la señora porque un día el Ángel Ruiz, que es una persona que habría que estudiar su mente, pasa por un campo de siembra, le echa la bronca al dueño del campo de siembra porque se la destroza. Pero él se va y entonces el señor va a casa de Ángel Ruiz y se encuentra con la madre y le monta la bronca a la madre. ¿En su casa? En su casa. Y entonces se enfada por esa bronca y decide que va a matar a la señora. Y la atropella y la mata. Ya está, por esto. No hay más historia. Ya está. Se acabó. En este libro, y acabamos, el superviviente, para que no lo haya leído, trata el caso de la muerte de 3 personas
Bueno, trata de la muerte. Mira, fíjate, son 5. Sí, bueno, en realidad la historia, son 5. empezamos por Burgos. Hay un caso sin resolver en la historia criminal de España que es interesantísimo, que se llama el triple crimen de Burgos. Hay un padre, una madre y un niño de 12 años, Álvaro, que están dentro de su casa, es la familia Barrio. Están en la intimidad de su hogar, donde debería ser el sitio más seguro de tu existencia, tu propia casa, y alguien sin forzar la puerta, con llave de la puerta, como tenía alguien la llave de la puerta, abre con la llave, entra a oscuras, asesina al padre mientras está durmiendo. El padre intenta reaccionar y lucha, pero claro, frente a un cuchillo y alguna otra herramienta acaba falleciendo. Lo apuñala a él primero porque sabe que es la amenaza más importante. El padre recibe varias cuchilladas y se va arrastrándose hacia la cocina, que da la sensación que va a buscar un cuchillo para defender a su mujer. Su mujer no se defiende y la asesina allí mismo. Y después el niño de 12 años que está en la habitación de al lado pone el pestillo, pero el asesino la revienta de una patada a la puerta. Tiene la mala suerte el niño de que una semana antes la persiana de su habitación se ha roto y está bajada. No puede subir la habitación para gritar ayuda. Esto lo hubiese cambiado absolutamente todo. Pero es que además los vecinos de al lado no estaban, o sí estaban, perdona, pero tomaban pastillas para dormir y no oyen nada. Los vecinos de abajo no estaban y no se oye nada en el bloque. Y en el bloque que está pegado pared con pared sí escuchan los gritos de ayuda, de petición de socorro, gritos, etcétera. Se asoman a la ventana a mirar qué está sucediendo y no ven nada de la ventana y no identifican el origen de los gritos, con lo cual el asesino tiene una suerte tremenda. Persiana bajada, los otros no llaman a la policía. Hay dos que se levantan y dicen, ya vuelven los de arriba a montar follón, ¿llamamos a la policía o no llamamos? Y la mujer y el hombre hablan en el salón, se levantan de la cama, se ponen en el sofá a hablar entre ellos y no llaman. Con lo cual el asesino se puede largar del lugar y no deja nada, no deja una prueba, no deja ADN, no deja un pelo, no deja nada. Sospechan porque llevaba un mono que le cubría todo el cuerpo y cuando terminó de asesinar, aparte de los guantes, porque hay marcas del CE de la Comunidad Europea que tenías que poner en la etiqueta del guante, hay marcas del CE en sangre, es decir, esas letras de esos guantes tocaron sobre la sangre. Sospechan que llevaba guantes un mono y que cuando salió de la casa se quitó el mono, lo metió dentro de una mochila y por tanto no dejó nada de él dentro del domicilio. Ese caso, al final acusaron al hermano mayor. Había un superviviente, por eso se llama el superviviente, es el hermano mayor, estaba a 70 kilómetros de distancia en un colegio mayor estudiando. Era imposible que fuese él de todo punto, pero es cierto que el hermano mayor mintió en determinadas, o se contradijo en determinadas afirmaciones. Una vez decía una cosa, otra vez decía otra, luego le apareció un anillo de la madre que debía estar en la escena del crimen, luego un informe policial que se equivocó, pero claro, la fiscalía no se atrevió a acusar y el juez tampoco, y de hecho está archivado contra él. Sí. Esta es una parte. Luego hay una segunda parte que cuenta el crimen, el atropello en el que se imputa a Ángel Ruiz, porque uno es en Burgos, el padre de esa familia que muere en Burgos era alcalde de un pueblo que se llama La Parte de Bureba. El crimen de la señora Rosalía, creo recordar que se llamaba. Rosalía, sí. Es en La Parte de Bureba, y hay un tercer crimen en un pueblo de al lado donde desaparece un búlgaro. Y todos los tres crímenes tienen solo un elemento en común. ¿Qué es él? Ángel Ruiz. Solo se ha demostrado un crimen, el de la señora Rosalía. Los otros están sin demostrar, pero la policía sospecha que Ángel Ruiz está detrás de la muerte, los investigadores actuales, de la muerte de los tres miembros de Burgos, es decir, que les robó una llave de la casa, entró, los asesinó. Sospecha que también hizo desaparecer a un joven búlgaro del que ha aparecido el BMW calcinado, pero no ha aparecido su cuerpo. ¿Y crees que finalmente esa investigación que está abierta concluirá con la condena de Ángel Ruiz como el autor? Pues mira, en la del joven búlgaro, hasta que no aparezca el cadáver, no va a haber manera. Imposible. Y yo creo que la Guardia Civil está esperando a tener un golpe de suerte, que unos cazadores por el monte de repente digan, oye, que un cuerpo aquí. Y en el caso de Burgos, la investigación está abierta y puede que pasen cosas en los próximos días. Pues me alegro mucho que se para bien. Cuéntanos ya por último, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Algún libro en la cabeza? Pues mira, viendo esto de aquí me asusto. Estoy en Código 10 por las noches los martes. Estoy todos los días en Boca de Todos, en 4 a la 1:15 del mediodía. Escribo en El Debate, estoy en la COPE. Estoy preparando algún documental.
Ya he oído por ahí algo de Netflix, ¿puede ser? Bueno, todavía no te puedo decir, pero estoy preparando algún documental chulo, porque es una forma de contar historias. El Superviviente es un libro que es un documental, y no quiero compararme, pero para que lo entendáis, decía... noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez. ¿Gabriel García Márquez? ¿Noticia de un secuestro? Sí, creo que sí. Leí noticia de un secuestro y él decía, yo este libro... era una crónica, pero como no me cabía en un periódico, hice un libro, porque él cuenta la historia de los extraditables en Colombia, con la droga y tal. Y yo cuando leí noticia de un secuestro me fascinó, porque es la suma de testimonios que te cuentan una historia, que es lo mismo que hace un documental como el de Marta del Castillo o el del robo del Códice Calistino en RTV Play. Entonces, la suma de testimonios te cuentan una historia. Esto lo quise hacer documental dentro de un libro. Las otras 3 libros que tengo son puro ficción, son novelas de misterio puras. Y me apetece mucho seguir indagando en el formato documental o true crime dentro de las plataformas. Y de momento no tengo tiempo para escribir. Pero no lo descarto. Lo que pasa es que escribir es tan duro, Javier. Sí, lo sé. Yo he escrito artículos nada más y cuesta. Imagínate un libro. No, a mí los artículos no me cuestan, pero escribir un libro, estructurarlo... Tú sabes las vueltas que le tuve que dar esto para ser comprensible, porque tú cuentas una historia y luego... Pues es muy prolijo en datos. Pero tienes que saber qué quitas. ¿Qué quitas para no ser aburrido? ¿Y qué pones para que tenga ritmo? Pero luego, ¿qué estructura le das para que sea entretenido y que cada página te lleve a la siguiente? Y cuando hablas de una novela de ficción, lo mismo. ¿Cómo la estructuras para que las reacciones del personaje tengan sentido, para que no parezcan... O sea, para que todo tenga lógica, para que sea creíble? Es complicadísimo. Nacho, mira, cuando sabía que te iba a entrevistar, y para preparar la entrevista he hablado con muchas personas que algunas te conocen, otras no tanto, para documentarme. Y me dijeron, es muy directo, va al grano y te va a sorprender para bien, porque además es muy buena persona. Y tengo que decir que es verdad. Qué buenos amigos tengo. Pues seguro. Algunos te lo puedo asegurar y además ahora te voy a decir quiénes son. Darte las gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un placer de verdad haberte entrevistado. Para mí. Esta es tu casa y muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. Pues hasta aquí hemos llegado con la entrevista a Nacho Abad. Esperamos que haya sido un gusto como el mío y como todos los que están aquí asistentes. Nos vemos enseguida en la próxima entrevista en Aquí Radio y Ahora Televisión. Muchísimas gracias.